Que llega en contexto. La sección en la que le damos perspectiva a una de las noticias de la agenda, y para ello ya me acompaña en el estudio mi compañera Elmaría Angulo. Un saludo para ti. Gracias, Ángela, feliz tarde. Pues bien, vamos a hablar de un tema importante, delicado, además pues que no nos produce para nada alegría, sino al contrario muchísima preocupación. Ante la emergencia en España y la afectación en la comunidad valenciana, fue activado el servicio de cartografía rápida, el sistema Copérnicus, que nos muestra la magnitud de la devastación, cuál es la zona visiblemente más afectada y cómo se veía antes. Así es, Ángela, tocas un punto clave y es la manera en la que la devastación se puede ver desde el aire. De hecho, tanto el desbordamiento de los ríos como la expansión del lodo generado por las intensas lluvias en los puntos habitados, así como su salida al mar, son claramente visibles desde el cielo a través de estas imágenes satelitales que vemos en pantalla y que han sido divulgadas gracias a la activación, como bien decías, Ángela, del servicio de cartografía del sistema Copérnicus, no solo para poder evaluar gráficamente la magnitud de la tragedia, sino también para respaldar las labores de rescate de los afectados y recuperar los cuerpos. Al evidenciar los puntos que siguen inundados, podemos ver cómo la parte para la fecha del 8 de octubre era visible que la única porción representada por el agua era la correspondiente al mar, y cómo en la imagen correspondiente al 30 de octubre es clara la presencia de líquido en el centro urbano, incluso hasta la parte que bordea la costa. Vemos entonces cómo se dio una drástica transformación del paisaje y cómo partes de la zona inundada parecen ahora una especie de extensión del mar. Estas imágenes nos muestran también las aguas de la inundación que aparecen en distintos tonos de azul y que cubren lo que antes era correspondiente a tierra seca y que se observaba en tonos marrones y verdes. Lo que me gusta de estas imágenes que nos traes es que nos permite tener más perspectiva, ¿no? Porque a veces no alcanzamos a ver la magnitud de lo que está pasando y de la emergencia que se vive en Valencia. Buena parte del efecto de Dana se expresó en el desbordamiento de los caudales que inundaron poblaciones. ¿Qué es lo que se ha determinado sobre estos desbordamientos? Esto podría ser clave para el futuro. Sin duda es clave. De hecho, en las primeras horas de la emergencia, la lluvia comenzó a circular por unas ramblas y ríos que vieron rápidamente cómo se fueron desbordando, al punto que vemos cómo inundaron parte de los municipios colindantes. Recordemos, Ángela, que las ramblas son porciones de suelo por los que la lluvia corre cuando son muy copiosas o abundantes, como en este caso. De acuerdo con la información que ha sido entregada por las autoridades, el pequeño cauce de la llamada Rambla del Pollo, ubicada en el también llamado Barranco de la Chiva, en la provincia de Valencia, fue uno de los primeros en desbordarse. A pesar de que lo usual en este cauce es que nunca se presente mucha agua, su cuenca está entre los ríos Turia y Júcar y tiene una extensión de 479 metros cuadrados. Pero, Ángela, en este caso hay una particularidad con esta rambla y es que se trata de una cuenca endorreica, lo que quiere decir que sus aguas no tienen salida al mar, sino que en este caso llegan a la llamada Albufera de Valencia, justo otro de los puntos en los que se registró uno de los mayores desbordamientos, que fue el que implica el desbordamiento del río Júcar, que según datos oficiales se multiplicó por 4 su caudal. Este río de la península ibérica atraviesa las provincias de Cuenca, Albacete y Valencia, hasta en este caso desembocar ahora sí en el Mediterráneo. Es por eso que las imágenes satelitales que veíamos hace un momento nos mostraban cómo la concentración del agua en el centro poblado corresponde a la derivada de la Rambla del Pollo, y la otra que termina, como vemos, en el Mediterráneo es la que corresponde al río Júcar. Bueno, entonces este desbordamiento de los cauces se ha traducido básicamente en el bloqueo de vías y de ahí también que no haya acceso de los rescatistas todavía a muchos lugares. ¿Qué implican los daños a la infraestructura de transporte específicamente? Bueno, pues según los datos entregados por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible de España, que adelanta en este momento el balance sobre los daños que han sufrido las infraestructuras a causa de la Dana y que también han recurrido a la cartografía para mapear los efectos de la emergencia, hay varios puntos críticos en la red vial de la zona declarada como área de catástrofe. Por ejemplo, en el centro se encuentra un puente que está colapsado. En el caso específico de la vía A7 permanece
permanece bloqueada la movilidad y en materia de conexión más extensa, la autovía que une a Madrid con Valencia, que es la A3, está abierta pero solo únicamente para el acceso de servicios de emergencia. Entre tanto, la línea de cercanías de Valencia, según la información oficial, da cuenta de que 3 de las 5 líneas que conformaban este sistema desaparecieron a causa de las inundaciones, lo cual nos permite calcular un poco los efectos de esta tragedia. Hay un punto ambiental que poco se ha tocado, que repercute en los efectos del cambio climático y también en la intensificación de fenómenos como las danas. Se habla de la relación entre el aumento de las temperaturas marinas y el flujo de las corrientes de viento. ¿De qué se trata? En los últimos días, de hecho, como bien lo menciona, se ha hablado mucho de la relación de las temperaturas de las aguas del mar con el registro de este tipo de fenómenos meteorológicos como las danas. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un estudio elaborado por la organización AGU, Advanced Earth and Space Science, que es la Unión Geofísica Americana encargada de la vigilancia de temas científicos, atmosféricos y oceanográficos, y cuyo reciente reporte señala varios puntos clave que explican cómo las olas de calor marina afectan el fitoplancton y así la salud del mar. En este caso, Ángela, sobre el Mediterráneo, lo que se indica en este estudio es que la vida de estas algas microscópicas que desempeñan un papel fundamental en el ciclo del carbono del océano se ven directamente amenazadas también por la calidez de las aguas, un efecto que entra entonces a sumarse a los que ya habían sido alertados por la comunidad científica en torno al vínculo entre el calentamiento global y las cada vez más frecuentes intensificaciones de fenómenos climáticos como las danas. Y esto es un llamado de atención porque no es un problema de Valencia, es un problema de todos. De todo el mundo. Ahora, ya para el cierre, tú tienes unos datos que son claves sobre los daños, las afectaciones de estas inundaciones. Sí, de hecho, los datos sobre la emergencia que más destacan dan cuenta en 3 líneas cómo se produjo la afectación por esta catástrofe. El primero es que la emergencia en distintos frentes deja de relieve también en las jornadas. En las primeras 8 horas de la emergencia llovió en el territorio afectado la cantidad correspondiente a un año, lo que equivale también a una proporción notablemente superior a la acostumbrada. El segundo va en una línea mucho más humana y habla sobre los mapeos aéreos y el contraste de los datos y las estadísticas, los pobladores de las zonas inundadas y cómo en la sumatoria de toda esta población afectada se hablaría de al menos 87,000 posibles afectados. Y en la arista más estructural del contexto que estamos dando de daños, las autoridades estiman que al menos 698 kilómetros de carreteras han sido impactadas por las aguas, así como por el lodo y la acumulación de los vehículos que vemos en diversas imágenes que se han divulgado por todo el mundo, fueron arrastrados por las corrientes. Ya en este momento está acabando el día en España, pero seguro que vamos a tener más datos conforme pasen las horas y yo te agradezco porque esto nos ayuda a ampliar muchísimo más y, como decía, a ponerle perspectiva a la emergencia que hay. Gracias a ti, Eli. Gracias, Ángela, por recibirme. Así llegamos al final de este bloque informativo, pero quédense porque ya viene nuestra crónica del día.